Por eso sería la punta del ovillo para entender cómo surge toda esta ruta del dinero acá para Casanelo, y por eso es él el que tiene esta causa. Causa que lo lleva a Ricardo Echegaray a juicio. Vamos a conocer algunos detalles de esta situación judicial. Ya lo veníamos comentando porque hace poquito tiempo ya habían dictado el procesamiento. Ahora Casanelo lo eleva a juicio. Se tiene que definir el tribunal oral que va a llevar a cabo el juicio contra Echegaray y contra Toninelli, que era el titular de la DGI, Ángel Toninelli. Ellos dos a juicio. Una vez que se defina el tribunal, ahí se define la fecha. Lo que se sabe es que ya va a haber juicio oral y público contra estos dos exfuncionarios acusados de estos dos delitos: encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. ¿Por qué esos delitos? Es el siguiente dato que tenemos para entender un poco la maniobra. Los acusan de proteger a Lázaro Báez. En Bahía Blanca había una usina de facturas truchas creada por 3 empresas que eran de acá de Bahía, efectivamente, y que se dedicaban justamente a eso, a facturar servicios que no se brindaban. Eran empresas fantasmas. ¿Para qué? Para que vos me pagues por un determinado servicio que yo te presto, yo te hago la factura y de esa manera se blanquea el servicio. Después, lavado de dinero. Después esa plata volvía al que le daba, que daba una comisión para el que ponía la factura, claramente. Hacían eso con un montón de empresas. Una de esas era Austral Construcciones, la empresa insignia de Lázaro Báez, de la obra pública en el sur del país. Por eso, este dinero del lavado para el juez Casanelo sería la punta del ovillo de la ruta del dinero K. ¿Cómo fue la protección que se le hizo a Lázaro Báez? Porque hasta acá tenemos la usina de facturas truchas que era investigada por AFIP Bahía Blanca. De hecho, AFIP Bahía Blanca ya había avanzado bastante en la investigación contra estas empresas que se dedicaban a lavar dinero con estas facturas truchas. El tema es que cuando se enteraron de que una de las empresas que lavaba guita con esas facturas truchas era Austral Construcciones, intervino Echegaray. Año 2012, dijo: acá hay un conflicto gremial, esta situación no se puede tener así. Bahía Blanca deja de ser delegación regional, pasa a depender de Mar del Plata. Los equipos que estaban investigando justamente a esas usinas de facturas truchas fueron descabezados todos. Algunos de los titulares que estaban por entonces en la AFIP Bahía Blanca fueron echados y otros removidos a cargo donde no podían mover absolutamente nada, sentados en un escritorio para hacer papeles y nada más. Por eso mismo se derivó todo, dice el juez, para no investigar a Lázaro Báez, que la investigación quedara trunca. Y es que esta maniobra, después de muchos años, vos fíjate, 2012 fue que ocurrió esto, generó mucho ruido, obviamente, por todo lo que implicó administrativamente, porque todo el mundo que hacía trámites en Bahía Blanca, de repente se vio que tenía que viajar hasta Mar del Plata para hacer los trámites en la AFIP. Y como vos decías, esto también generó un movimiento interno importante dentro del organismo recaudador, porque ya había malestar dentro del gremio por algunas decisiones que había tomado Echegaray, y cuando tomó esta determinación de cerrar la regional Bahía Blanca, allí sí hubo una denuncia inclusive por parte del gremio local contra Ricardo Echegaray como administrador. Todavía no se animaban a decir los motivos por los cuales había tomado la decisión. Gremio local con una particularidad, presidido por un concejal en aquel momento del Frente para la Victoria. Claro, Luis Serra. Del mismo gobierno, Luis Serra, que era titular de la AFIP, sigue estando en el gremio, y era concejal del Frente para la Victoria en aquel momento. El gremio denunció como administrador. La denuncia por la ruta del dinero K sobre lo que sucedió en Bahía Blanca la hizo por entonces Margarita Stolbizer, ¿sí?, en la Justicia Federal, y esa es la denuncia que hoy lleva a Ricardo Echegaray a juicio. Pero 7 años después fuimos otra vez a la AFIP Bahía Blanca para hablar cuáles son las sensaciones de todo lo que pasó en aquel entonces y de esta situación que ahora deriva en el juicio contra el ex titular de la AFIP. En realidad tenemos una cierta decepción, porque a nosotros nos hubiera gustado que la justicia se expida también en el juicio que nosotros presentamos cuando se dio la disolución de la dirección regional, donde exponíamos una serie de cuestiones que tenían que ver con un ataque a la acción gremial y con distintas medidas contra los derechos de los compañeros, y en ese sentido la justicia no tomó ningún tipo de medida y se fueron sacando la causa de encima. Hoy está en la Corte Suprema y no tiene resolución. Nosotros tuvimos una persecución fuerte desde lo gremial, desde la acción gremial, a punto tal que en esos momentos el administrador federal, Echegaray, al abrir la computadora, cada compañero
al empezar su trabajo, le aparecía un cartel dándole la posibilidad o invitándolo a desafiliarse del sindicato, y hubo presiones como para que no hagan medidas de fuerza y demás. Toda la acción de Echegaray al frente del organismo fue siempre bastante arbitraria y bastante prepotente. La verdad, una suerte de tranquilidad como para saber que la justicia en algún momento llega y que bueno, quien hace algún tipo de irregularidad, ya sea en el tema de estas causas o en el comportamiento al frente del organismo, en algún momento tiene que dar explicaciones.